Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación que Dambo me hizo para compartir un rato en esta jornada. Espero que sea una jornada productiva y que esta presentación que voy a compartir con ustedes les aporte insumos para la toma de decisiones. Voy a intentar compartir, creo que ahora ya puedo hacerlo. Aquí tenemos la presentación. Yo los voy a invitar a que, más allá de que sobre el final de la presentación dejemos un espacio de reflexiones y preguntas, perfectamente podemos hacer algunas interrupciones y alguna pregunta, si les parece que vale la pena. Hagamos esto que una presentación lo más informal y amena posible. La estructura de la presentación es esa que ven ahí. Vamos a mirar un poco el contexto internacional. El contexto internacional para un país pequeño como Uruguay es absolutamente fundamental, y para los agronegocios, lógicamente, más que fundamental, es muy, pero muy importante. Así que vamos a arrancar por allí, vamos a mirar economía mundial, un poco de la región también. Luego vamos a ponernos en las perspectivas macroeconómicas para Uruguay, después alguna bajada al mundo de los agronegocios y voy a terminar con unas reflexiones finales. Voy a tratar de hacer la presentación en unos 35 minutos. No me voy a detener en los detalles de las diapositivas, me voy a detener en los conceptos. Después ustedes tendrán la presentación y la podrán mirar con más detalle. Así que bueno, entrando en el contexto internacional, lo más importante, digamos, es que en 2022 y probablemente también en 2023, la economía uruguaya se va a ver beneficiada, digamos, de un contexto internacional favorable. Eso parece que es el primer elemento con el que nos tenemos que quedar. Más allá de los comentarios que voy a hacer después, vamos a tener razonablemente un 2022 y probablemente un 2023 relativamente favorables para Uruguay. Obviamente que a medida que extendemos el horizonte de proyección, el margen de incertidumbre es mayor. Pero en 2022 la economía mundial va a crecer más de 4%. Fíjense que estamos, digamos, en 2021 la economía mundial rebotó después de una caída inédita en los últimos 50 años. El PIB mundial había caído 3% en 2020, digamos. Probablemente hay que irse a la época de la Segunda Guerra o a los años de la Gran Depresión, en los años 30, para ver una caída del PBI de esa entidad. Ni siquiera en el episodio de la crisis financiera de Lehman Brothers el PBI mundial había caído de un modo significativo. Pero bueno, el 2020 fue un año terrible, pero en 2021 la economía mundial rebotó. Para 2022 se espera una tasa de crecimiento bastante importante. Hay de todos modos, digamos, cuando uno mira el balance de riesgos en los últimos meses, el balance de riesgos, digamos, se ha movido negativamente, digamos, no sé, estamos observando, constatando el incremento de algunos riesgos. Un primer riesgo moderado, diría yo, es como de pérdida de dinamismo de la economía mundial. Esta proyección que les mostré de 4,4% es la proyección que el Fondo Monetario publicó ayer para la economía mundial. Revisó esa proyección a la baja. Hasta ayer la proyección era de 4,9%, hizo un recorte a 4,4%. Hizo ese recorte por varias razones, pero una de ellas es que estamos viendo cierta desaceleración. Este es el PBI de China, con la enorme caída de Lehman Brothers, una recuperación súper rápida, pero el último dato disponible, que es del tercer trimestre, muestra un crecimiento un poco menor. También hay cierta desaceleración en el PBI de Estados Unidos, no en Europa, digamos, que de hecho había tenido unos trimestres malos a fines de 2020 y después mejoró. Este otro indicador, que es un indicador de producción industrial, cuando estos indicadores están arriba de 50, quiere decir que la industria está subiendo. Ese es el caso de Estados Unidos y Europa. La industria crece, pero ha perdido fuerza. Y un elemento muy importante, porque China es una gran potencia industrial, en China la producción industrial está estancada. Y en parte está estancada porque China todavía tiene muchos casos de COVID, todavía aplica medidas restrictivas muy fuertes, y eso, digamos, alternativamente en distintos lugares, afecta a la producción industrial.
Del lado de los servicios, es el mismo tipo de indicador, los servicios están creciendo a un buen ritmo, pero este estancamiento de la producción industrial en China y este menor crecimiento son señales a las que les tenemos que prestar atención. Otro elemento de riesgo es la propia ola de COVID con Omicron, que desde el punto de vista sanitario no ha sido grave, y de hecho los epidemiólogos la ven como una de esas cepas que puede ayudar a ir terminando con la pandemia, pero condujo a medidas de restricción en algunas economías desarrolladas. Probablemente esta misma ola de Omicron es lo que llevó al Fondo Monetario a corregir las proyecciones de PBI, o uno de los factores que llevó a corregir las proyecciones de PMI. El tercer elemento de riesgo, y a nuestro juicio por lejos el más importante para 2022 y 2023, es que hemos visto un surgimiento de presiones inflacionarias como las que no habíamos observado en muchas décadas. Fíjense que la inflación de Estados Unidos está en 7% anual. Hay que irse a la década del 70 o 80, digamos, para ver niveles de inflación de 6% o de más de 6%. Habíamos visto después de la crisis de Lehman Brothers algún mes puntual donde la inflación había llegado a casi 6%, pero había llegado a casi 6 después de un valor negativo. Hoy estamos ya en 7%. En el Reino Unido estamos con 5,4%. En Alemania, un país que históricamente ha tenido inflaciones pero muy bajas, estamos en 5,3%. Y en el promedio de la eurozona estamos en 5%. Cuando la inflación empezó a subir, los economistas decíamos, bueno, esto es una suba transitoria después de inflaciones negativas que tuvimos durante la crisis de la pandemia en 2020. Las cadenas globales de valor están muy distorsionadas, los fletes han subido, pero ciertamente a esta altura, digamos, la noción de que la inflación es súper transitoria sería una noción equivocada. Yo estoy convencido de que el mundo no va a volver a los periodos de inflación que hemos visto en la década del 70, pero lo que sí parece razonable concluir es que las políticas económicas van a tener que ocuparse de la inflación. Eso quiere decir que las políticas fiscales, que fueron muy expansivas para responder a la crisis del COVID, van a tener que empezar a ser contractivas, y que las políticas monetarias, que también fueron ultra expansivas, van a tener que empezar a ser contractivas. La gran pregunta es, ¿qué tanta contracción monetaria se va a precisar? ¿Qué tanta suba de tasa de interés se va a precisar para domar la inflación? El consenso entre los analistas es que hay una parte importante de esta suba de la inflación es muy transitoria, y que otra parte de esta inflación es transitoria, pero no tan transitoria. Entonces, por ahora predomina la noción de que vamos a tener un ajuste monetario moderado, y ese ajuste monetario no va a tener impactos excesivos en la actividad económica. El gráfico anterior mostraba la inflación en las economías desarrolladas. La inflación también está fuera de los rangos metas en la región. Este gráfico tiene mucha información. Los puntitos rojos son la inflación en 2020. De 2020 a 2021, que es la barra verde, la inflación subió en todos lados, menos en Uruguay. Después volvemos a Uruguay. En Uruguay no subió, pero porque era muy alta en 2020. En 2020 teníamos una inflación de cerca de 10%. Pero en todos lados la inflación subió, en todos lados la inflación está por arriba del techo de los rangos metas que tienen los bancos centrales. Este es un fenómeno mundial, ha habido mucha inflación internacional. La inflación de los commodities, que es algo favorable para Uruguay, pero genera inflación para los hogares y lo genera en todo el mundo. La suba de los combustibles, y también hay elementos de las cadenas globales de valor. En ese contexto, ¿qué estamos viendo? Que la Reserva Federal de Estados Unidos anunció que va a ir endureciendo la política monetaria. La Reserva Federal, hoy tenemos las tasas de interés en 0%, las tasas a un día de plazo están en 0%, y la Reserva Federal anunció que en el transcurso de 2022 va a aplicar 3 subas de 0,25. Los mercados ya contemplan por lo menos 4 subas de 0,25, y en los años siguientes las tasas de interés seguirán subiendo, digamos, ¿no? Esto es lo que los miembros de la Fed están indicando. Los miembros de la Fed dicen, nosotros pensamos que las tasas de interés van a ir subiendo a esa velocidad. Cuando uno mira las tasas de los bonos americanos a 10 años, que de alguna manera contemplan toda la expectativa de inflación y tasas de interés
de la política monetaria. En el peor momento del COVID, la tasa a 10 años estaba en 0,50 y hoy la tenemos en 1,80. Y los economistas que responden a una encuesta del Wall Street Journal nos dicen que para fin de este año la tasa de los bonos americanos va a estar arriba de 2. Es decir, que vamos a hacer una suba de tasas de interés, que la Fed va a subir sus tasas de interés de corto plazo y que las tasas de largo plazo probablemente también van a subir, ese es un hecho. El punto clave es qué tan rápido baje la inflación, como dice aquí, digamos, y qué tan fuerte termine siendo la suba de tasas de interés. ¿Por qué eso es importante? Porque hoy estamos con precios de los commodities muy altos. Miren dónde están los precios del trigo, o los precios del arroz, o los precios de la soja, con un par de matices. En el caso de la soja, esta última suba tiene mucho que ver con la sequía del Cono Sur. En definitiva, está bien, los precios son más altos, pero probablemente podemos tener rendimientos algo más bajos. En Uruguay, por suerte, en todo el Cono Sur, en estos últimos días ha llovido mucho, por suerte, y capaz que los rindes no se ven muy afectados. Si los rindes no se ven muy afectados, estos precios podrían bajar un poco. Digamos, pero en general tenemos precios altos. El otro matiz es que en el caso del arroz, la tendencia del último tiempo es a la baja, aunque esta referencia, que no necesariamente no es nuestro precio de exportación, pero es una referencia que en ex-ante contemplamos mucho, a pesar de que ahí a Houston le falta una O, digamos. Voy a tomar nota de eso. El tema central es que si la Reserva Federal tiene que subir la tasa de interés más rápido de lo que está previsto, porque la inflación es más rebelde, lo que podemos terminar observando es un fortalecimiento del dólar en el mundo. Cuando la Reserva Federal sube las tasas de interés, el dólar tiende a subir. Si el dólar sube mucho, los precios de las materias primas bajarán, y eso sería como un elemento negativo para Uruguay. Para Uruguay, digamos, si la inflación, particularmente en Estados Unidos, demora en bajar, y eso obliga a la Fed a subir las tasas, tendríamos como dos efectos negativos. Un efecto negativo de caída de precio de los commodities y freno de la economía mundial, y otro efecto negativo de portafolio, que es que salen capitales de nuestro país. Fíjense lo que son los precios, otras referencias, la celulosa, la carne bovina, la leche en polvo. En el caso de la carne estamos con precios realmente formidables. Los precios de la leche en polvo, digamos, también han mejorado sustancialmente. Los precios de la celulosa, estas son dos referencias que también miramos bastante en ex-ante, también han subido. Entonces, este es el factor de riesgo fundamental para la economía uruguaya. ¿Qué tan rápido baja la inflación en Estados Unidos? Los economistas esperan que la inflación baje significativamente en la segunda mitad del 2022. Por lo tanto, durante unos meses todavía vamos a estar bastante atentos atentos y relativamente preocupados por este fenómeno. Un elemento muy favorable para Uruguay y para los commodities es que, a pesar de esta inflación internacional que hemos visto, eso no es tan significativo en China, y en particular el yuan está fuerte, o dicho al revés, el valor del dólar en China es bajo, y eso determina que el poder adquisitivo de los consumidores y de las empresas chinas medidos en dólares es alto, digamos, ¿no? Esta caída del dólar en China, digamos, es probablemente un elemento fundamental para entender la fortaleza de los precios de las materias primas. Este es un elemento que juega a favor, pero de nuevo, si la Reserva Federal de Estados Unidos tiene que subir más rápido las tasas de interés, uno esperaría que el dólar subiera en China, y eso también generaría, digamos, sería otro mecanismo por el cual los precios de las materias primas podrían bajar. ¿Comentarios o preguntas hasta acá? Ese es el primer elemento para llevarse. Tenemos un buen panorama internacional para 2022, con algunos elementos de riesgo que se han incrementado y que hay que prestarles atención. ¿Qué pasa a su vez en la región, digamos, ¿no? Uruguay, digamos, hoy depende menos de la región de lo que lo hacía ya por los años 90, pero no deja de ser un país inserto en una región, y para el turismo la región es importante. Para las fronteras, digamos, muchos de ustedes me imagino que están cerca de las fronteras, digamos, para las fronteras también es muy importante lo que pasa en la región, y la realidad es que el desempeño económico de Argentina y Brasil es francamente malo. Acá estamos viendo el desempeño económico de Brasil,
este es el PBI. Miren lo que son este es el PBI los últimos trimestres y lo que son las perspectivas, las proyecciones de crecimiento para Brasil son 0,3% en 2022. Miren cómo ha cambiado la perspectiva de crecimiento. Esto es lo que responden los economistas que consulta el Banco Central acerca de cuánto va a crecer Brasil en 2022. A inicios del año pasado pensaban que Brasil iba a crecer un 2,5%, lo cual no era una gran cosa, pero era un 2,5%. Y esas expectativas, digamos, se desbarrancaron en los últimos meses y hoy están en 0,3%. Piensen que si esto se cumple, a fines del 2022, Brasil va a estar 0,6% por encima del nivel pre-COVID y va a estar por abajo del pico de actividad económica, del último pico de actividad económica que fue en 2013, antes de que empezara la recesión que terminó con la crisis de popularidad de Dilma Rousseff. Realmente Brasil se está quedando atrás en la economía mundial. La economía mundial crece 3% anual en promedio, y Brasil lleva una década sin crecimiento, digamos, ¿no? Creo que ese es un elemento importante. A veces pensamos, bueno, Brasil es muy grande, uno va a San Pablo y ve bolsones de desarrollo formidables, pero Brasil en su conjunto, digamos, es un fracaso de proporciones realmente muy preocupantes para un país pequeño como Uruguay, con un vecino tan grande. Los problemas macroeconómicos de Brasil son muchos, pero hay problemas notorios en el frente fiscal. Miren lo que fue, este era el resultado fiscal antes de pagar intereses, ¿no? El resultado que se llama primario, que es como, a nivel de una empresa, es como el resultado operativo, ¿no? El resultado antes de pagar intereses. Brasil tenía una posición fiscal muy sólida. En el gobierno de Dilma esa posición fiscal se deterioró. Cuando asumió Temer y luego Bolsonaro, eso iba mejorando. Luego vino el COVID. Hubo una mejora importante. El resultado primario en 2021 fue prácticamente equilibrado. Pero ya lo que estamos observando es que desde filas del gobierno, en medio de una crisis de popularidad que hace prever que Lula va a ganar las elecciones, desde filas del gobierno ya se pone presión al Ministerio de Economía para que aumente el gasto público, y las proyecciones son de que el déficit fiscal va a volver a subir, que la deuda pública va a volver a subir, está en un nivel muy elevado. Problemas fiscales que parecen de difícil solución. Pésimas declaraciones de Bolsonaro en los últimos tiempos. La perspectiva de que va a ganar Lula realmente mantiene a los mercados con una visión muy negativa. El dólar muy alto en Brasil, en torno de 5,5. La bolsa que cayó fuertemente en el transcurso de 2021, el riesgo país que se fue a 330 puntos. Y Brasil también con una inflación muy alta. Yo diría que desde el punto de vista macro, de todos modos, la principal fortaleza que tiene Brasil es que tiene un Banco Central independiente. Y probablemente nadie duda de que esa independencia del Banco Central se va a mantener aún con un triunfo de Lula. Digamos, cuando en los gobiernos de Lula el Banco Central mantuvo la independencia, bajó la inflación. El Banco Central viene subiendo las tasas de interés, va a seguir subiendo las tasas de interés. Y la inflación va a bajar. Pero el panorama, digamos, macro de Brasil es un panorama complejo, con una situación fiscal muy difícil de resolver, con un posible cambio de gobierno que genera preocupación, y con un gobierno actual que también genera preocupación. Y cuando miramos a Argentina, el panorama no es mejor. Argentina es otro país que no ha crecido. Si uno mira, este gráfico empieza en 2015, pero lo podríamos haber hecho arrancar en 2011, y la conclusión que tendríamos es que el PBI de Argentina actual es igual al PBI de 2011, otro país que tiene una década sin crecimiento económico. Digamos, en Uruguay hablamos poco de lo mal que les está yendo a los vecinos, porque como ahora dependemos menos de ellos, tendemos a sacarle algo de atención. Probablemente este año el PBI va a crecer un poco más en Argentina, en torno del 3%, pero el desempeño, digamos, es francamente muy malo. Argentina también tiene un deterioro fiscal muy fuerte, mucho peor que lo de Brasil. Digamos, el déficit primario de Argentina este año va a mejorar, pero va a estar en torno del 3%. Es decir, Argentina es un país que antes de pagar intereses tiene 3% de déficit fiscal. Ese déficit fiscal no lo puede financiar en los mercados internacionales, lo tiene que financiar con emisión, digamos.
En 2021 el resultado fiscal mejoró en 2021 porque la economía se recuperó, digamos, después del pozo del 2020, porque hubo algunos ingresos extraordinarios impuestos a los altos patrimonios, pero sobre todo porque la inflación pasó de 35 a 50%, y con 50% de inflación el gasto público bajó, y eso permitió que el déficit fiscal bajara, pero Argentina está con niveles muy altos de déficit fiscal, prácticamente no tiene reservas, las reservas netas, que son las reservas libremente disponibles, son unos 2.000 millones de dólares. Argentina tiene un programa, tiene un crédito con el fondo de 44.000 millones, o un poquito menos de 44.000 millones. Este año tiene vencimientos con el FMI de 19.000 millones, y habrán visto todas las discusiones o negociaciones que están en curso entre el Fondo Monetario y el gobierno argentino. La realidad es que sería catastrófico que Argentina no le pagara al fondo, digamos. No pagarle al fondo es absurdo, o mejor dicho, no llegar a un acuerdo con el fondo es absurdo, porque el fondo es el único que le presta a los países cuando nadie más les presta, y el fondo seguramente está dispuesto a acordar algo más o menos razonable, pero la retórica política a veces conspira contra esas cosas. De hecho, cuando uno mira el riesgo país de Argentina, está en niveles casi tan altos como antes de la reestructura de deuda que hizo Guzmán cuando asumió Alberto Fernández, ¿no? Lo cual también nos pauta que esta reestructura finalmente es un verdadero fracaso. Y en ese entorno, las cotizaciones paralelas del dólar están 100% arriba de la cotización oficial. ¿Y eso qué quiere decir? Que quiere decir muchas cosas, digamos, ¿no? Pero que un país no puede funcionar así. Los exportadores no quieren exportar, los importadores quieren importar de más, los exportadores van a subfacturar las exportaciones, los importadores las van a sobrefacturar, quienes fijan los precios en la economía no lo van a fijar al valor del dólar oficial, lo van a fijar al valor del dólar paralelo o más cerca del dólar paralelo. Eso va a traer más presiones inflacionarias. Cuando uno mira el panorama regional, la última línea, digamos, como la conclusión final de todo esto, el dólar en la región es muy alto. Miren, este es el valor del dólar en términos reales en Brasil, digamos, de los más altos en 50 años o en 40 años. La contracara a eso es que Brasil está sumamente barato en dólares. Y eso es algo como que lo tenemos que entender, y que las empresas que compiten, digamos, con las empresas brasileñas lo sufren, digamos, ¿no? Sí, los costos industriales en Brasil son notoriamente más bajos que en Uruguay. Y en Argentina depende de lo que uno tome, digamos, ¿no? Si uno toma el dólar oficial, el tipo de cambio argentino está en torno de la media histórica, no está ni alto ni barato. Si a esto le ponemos que después hay impuestos a las exportaciones, depende para quién, el dólar es más alto o más bajo, digamos, ¿no? Para un sojero el dólar está bajo en Argentina, aunque los precios de las sojas son altos. Y el dólar paralelo, imaginemos para el sector turismo, para las compras de frontera, y bueno, Argentina el dólar está enormemente alto y Argentina está extraordinariamente barato. Entonces, de la lógica de Uruguay tenemos un mundo que nos resulta favorable. Eso es muy bueno para la perspectiva de agronegocios. Tenemos una región realmente en un estado muy, pero muy malo, y eso no es bueno para el turismo, no es bueno para el comercio de frontera, y no es bueno para industrias que compiten con la producción de Argentina y Brasil en el mercado interno. Con eso terminamos ese repaso del contexto mundial, muy relevante para Uruguay. La economía uruguaya está recuperándose a muy buen ritmo. Acá ustedes ven la evolución del PBI. Este era el PBI del cuarto trimestre del 2019. El PBI ya cayó en el primer trimestre de 2020. Esto un poquito fue por COVID, pero también había otras cosas que estaban cayendo. Luego vino el COVID, caímos como 10%. Rebotamos mucho en el tercer trimestre del 2020, un poco más en el cuarto, pero el primer trimestre de 2021 arrancó negativo. Obviamente nos quedamos sin actividad turística, el salario real venía cayendo. En el segundo trimestre rebotamos un poquito, pero en el tercero rebotamos mucho. Crecer 2,7% en un trimestre, si se pudiera repetir, que no se va a repetir 4 trimestres, pero estaríamos creciendo mucho más de 10%, más de 10% anual. Digamos. El dato del tercer trimestre fue muy, muy bueno. Nos dejó con un PBI similar al que había a fines del 2019. El crecimiento por sectores es sumamente generalizado. Fíjense, digamos, el único sector
con caídas de electricidad, gas y agua. Y ustedes dirán, si estamos exportando tanta energía eléctrica, ¿cómo puede ser que eso esté negativo? En realidad estamos generando mucha energía eléctrica, pero estamos generando mucho con gasoil y menos con agua, porque la falta de agua en Salto Grande ha sido enorme, y el PBI mide valor agregado. Entonces, cuando generamos energía con agua, es todo valor agregado. Cuando generamos energía con gasoil, es poco valor agregado. Por eso ese número es negativo, a pesar de un récord de exportaciones. Pero el crecimiento es muy extendido. Fíjense, en el 2021, en los 9 meses que tenemos disponibles, la industria creció 6%, la producción agropecuaria cerca de 3%, la construcción impulsada por UPM y Ferrocarril Central más de 5%. En el comercio tenemos muchas actividades de trading. Esto no es tanto comercio al consumidor, esto es comercio entre empresas y comercio internacional, pero es bastante generalizada la expansión. Cuando uno mira al lado del gasto, acá que nos encontramos, que hay un aumento muy fuerte de la inversión, 18,6%, un aumento muy fuerte de las exportaciones, que son las exportaciones de bienes, porque en 2021 el turismo se desplomó, digamos, no tuvimos turismo, y un consumo privado que en los primeros 9 meses del año sube poco, porque había caído violentamente en 2020, había rebotado un poco, pero en el primer semestre de 2021, con caídas del salario real, el consumo privado bajó. Entonces, ¿por qué la economía se está desempeñando bien en 2021? Se desempeñó bien en 2021 por la inversión y por las exportaciones de bienes, particularmente de bienes de origen agropecuario. Miren datos mensuales. Acá tenemos las exportaciones de bienes. Estamos exportando más de $1.000 millones por mes, 11.500 millones en el total de 2021. Este gráfico descompone el crecimiento entre variación cantidad, kilogramos, en barras azules, variación precio y el compuesto, el total, para varios rubros relevantes de Uruguay, digamos, todos, salvo el arroz, digamos, después podemos volver al arroz, digamos, pero tuvimos muchos valores, crecimientos positivos, con variaciones de precios positivas, variaciones de volumen casi siempre también positivas. El mercado de trabajo se está recuperando a un ritmo importante. Fíjense lo que es la población ocupada, digamos, creció fuerte, está en valores comparables al pre-COVID. La tasa de empleo, que mide la cantidad de personas que tienen trabajo sobre la cantidad de personas en edad de trabajar, también ha mejorado. Atención que este gráfico es corto, empezó en 2016. Si nos fuésemos al 2014, en el 2014 la tasa de empleo estaba en 60%. Todavía nos hace falta crear bastante más empleo, pero el desempeño, digamos, del mercado de trabajo es bastante promisorio. La tasa de actividad nos mide las personas que tienen trabajo o que buscan trabajo, y ha subido menos que la tasa de empleo. Eso es un poco sorprendente, pero está ocurriendo en todo el mundo. Probablemente hay gente bastante desalentada, y eso explica por qué tenemos un desempleo de menos de 8%, que parece bajo, dado las circunstancias, digamos, ¿no? Pero el mercado de trabajo se viene comportando positivamente. Con todos esos elementos, nosotros revisamos nuestras proyecciones de crecimiento al alza. Estas eran nuestras proyecciones hasta que conocimos el dato del tercer trimestre, donde vimos un crecimiento de 2,7%, y hoy pensamos que el PBI cerró 2021 con un crecimiento de 4,4%. Si sacamos el efecto UPM, el crecimiento habría sido de 3,7%, quiere decir que el proyecto UPM Ferrocarril Central contribuyó con 0,7% al crecimiento del 2021. Pensamos que este año el PBI iba a crecer 3,9%, 4%. El efecto sin UPM sería 3,3%, quiere decir que UPM nos está poniendo mucho empuje también en 2022. Esa reactivación de la economía que estamos viendo viene de la mano de una recomposición de expectativas muy importante. Este es el índice de confianza del consumidor. Este índice explica bastante las decisiones de consumo de las familias, y está, digamos, fíjese cómo se ha ido recuperando con su volatilidad y está en zona de moderado optimismo. Y esta es la evaluación de clima de negocios, que surge de una encuesta que hacemos en Exante cada seis meses. Fíjense cómo el clima de negocios se había deteriorado, digamos, en el tramo que fue del 2011 al 2015, siguió deteriorándose hasta el 2019, y con el cambio de gobierno empezó a mejorar y ha mejorado mucho en los últimos meses. Esto es un elemento que permite ser optimistas
en relación a las decisiones de inversión. Cuando uno mira los problemas macro, y Uruguay no es tan distinto que el resto del mundo. Hay una recuperación económica en curso, estamos con una inflación rebelde. En Uruguay la inflación no subió en el conjunto de 2021, perdón, porque en 2020 había cerrado el 9. Pero la realidad es que, si uno mira, que después de esta baja de la inflación que tuvimos a inicio de 2021, la tendencia ha sido creciente y cerramos el año con una inflación del orden del 8%. Y ante esa inflación, ¿qué es lo que estamos viendo? Que el Banco Central sube las tasas de interés. En julio de 2021 el Banco Central tenía una tasa de interés de 4,5%, hoy tiene una tasa de 6,5%, probablemente para abril la tasa en pesos va a ser en torno de 8%. Cuando el Banco Central sube la tasa de interés, eso ayuda a combatir la inflación, y lo ayuda a combatir principalmente a través de dos canales. Un canal es el de crédito. Si las tasas en pesos son más altas, el costo de los créditos a las empresas y a las familias serán más altos, y habrá menos demanda de esos créditos, y habrá menos gasto y habrá menos inversión. Obviamente que el otro canal es el canal cambiario. Si las tasas en pesos suben, habrá inversores que venden dólares para pasarse a pesos porque esa tasa les resulta atractiva. Esos son los dos mecanismos por los cuales el Banco Central puede actuar sobre la inflación. A pesar de que el Banco Central está subiendo las tasas de interés, nosotros pensamos que el dólar probablemente en Uruguay tiene algún espacio para subir, esencialmente porque vemos que en el mundo la Reserva Federal va a estar subiendo sus tasas de interés, y si la Reserva Federal sube las tasas de interés, probablemente ese factor contribuya a cierta suba del dólar. Pero estamos previendo una suba moderada del dólar, una devaluación del orden del 4%. Y pensamos que en el segundo semestre de este año, esta inflación rebelde de 8%, con tasas de interés más altas, con una suba moderada del dólar, debería ceder, debería ir a niveles en torno del 6,5%. Esa inflación todavía va a estar por arriba del techo del rango meta. En Uruguay también tuvimos, en ese 8%, tenemos mucho efecto de suba de combustibles, de suba de alimentos. Esas cosas no deberían repetirse con la fuerza que la vimos en 2021, y eso también, como lo estamos pensando para el mundo, también debería contribuir a cierta reducción de la inflación en Uruguay. Pero bueno, acá tenemos un problema macro importante, que tenemos una inflación resistente. Otro desafío que tenemos es mejorar las cuentas públicas. En 2021 el déficit fiscal está en torno del 4,4% del PBI. El déficit primario está en torno de 1% del PBI. Uruguay, digamos, también tiene déficit primario, es decir, no ahorra para pagar los intereses. Uruguay necesita tener un déficit primario por lo menos de un punto del PBI, es decir, por lo menos tenemos que tener 2 puntos más de mejor resultado. Es cierto que en estos números de 4,4 y 1,1 tenemos los gastos COVID. Por eso estas otras líneas, digamos, son sin el fondo COVID. Razonablemente, en 2022 los gastos asociados al COVID van a bajar, y en 2023 deberían desaparecer. Por lo tanto, uno podría decir, bueno, estamos con un déficit global del orden del 2,6% sin gastos COVID, pero vamos a tener que mantener una disciplina fiscal muy férrea para cumplir la meta de llevar el déficit fiscal a 2,5 puntos del PBI. Una nota final sobre competitividad. Uruguay es un país caro, digamos, ¿no? Estamos caros estamos muy mal de competitividad frente a Brasil. Fíjense, en los peores niveles de las últimas décadas. Muy mal con Argentina cuando tomamos el dólar blue, relativamente mal cuando tomamos el dólar oficial. Estamos bastante mal con Europa, hemos mejorado con Estados Unidos. Esto no tiene mucha solución. Lo de Argentina y Brasil, digamos, es imposible seguir ese caos, y la política monetaria va a tener que subir las tasas de interés. Por lo tanto, no hay espacio para que el dólar suba mucho en Uruguay. Uruguay va a estar caro en dólares. Un elemento positivo, de todos modos, para el sector agropecuario es que no estamos mal de competitividad frente a otras referencias que son muy importantes. Nosotros miramos, por cierto, China.
porque es nuestro principal cliente y es un gran formador de precios de commodities. Estamos bien de competitividad con China. No estamos mal con Nueva Zelanda, que es uno de nuestros competidores en los mercados de alimentos, digamos. Estamos más o menos con Australia, digamos, pero en el balance, a nuestro juicio, con este indicador en relación a China, no parece problemático los niveles de costos en dólares que tenemos en Uruguay, dado estos precios internacionales, por cierto, para el sector agropecuario. Hasta ahí, digamos, las reflexiones macro. Algunos comentarios sobre los agronegocios. Los agronegocios se están desempeñando bien en Uruguay. Habíamos visto una caída fuerte de los stocks ganaderos. Los stocks ganaderos se están recomponiendo. Este es un indicador posible, un indicador que llamamos stock de ganado para faena, que contempla novillos de 2 a 3, novillos de más de 3 y vacas de invernada. Este indicador ha venido mejorando. Creció muy fuerte la faena. Eso es lógico, digamos, que la faena haya crecido mucho, porque cuando uno ve precios tan altos como los que estamos viendo ahora, la decisión del productor es faenar, aun si eso implica alguna reducción del stock un poco más adelante, digamos, ¿no? Entonces, eso es bastante comprensible. Pero veníamos, digamos, con una recomposición de stocks en la ganadería, con altos niveles de faena, lo cual genera buenos niveles de ingresos. Vimos una expansión muy importante del área de invierno en 2021. La colza y la carinata se están ganando su lugar en el invierno. Yo creo que esa es una transformación estructural bien interesante para Uruguay, digamos. Así como en la década del 2000 fue la soja, digamos. Obviamente que esto no tiene ni punto de comparación, pero no deja de ser una innovación interesante en la agricultura uruguaya. Vimos aumentos muy fuertes del área de cebada, del área de soja, y estamos con áreas que no son las del pico de commodities, pero que igual son realmente áreas muy importantes, con buenos rendimientos. Las producciones de invierno fueron muy buenas, con crecimientos, bueno, en la colza y carinata enormes, pero bueno, crecimiento del orden del 4% en la cebada y el trigo, con lo cual tuvimos una muy buena temporada de invierno en 2021. Este verano estamos viendo un aumento del área sojera también importante, digamos, del orden del 15%. Si logramos rendimientos de 2.500, que probablemente no estamos lejos de esos rendimientos con todo lo que llovió, la producción de soja este año se va a acercar a los 3 millones de toneladas, lo cual estaría también muy bien. Y entrando en el arroz, estimamos que tuvimos este año una expansión del área del orden de 15%. En relación a los rindes, deberíamos tener rindes buenos, con alguna cautela, porque tuvimos altas temperaturas. Eso generó escasez de agua entre diciembre y mitad de enero en la zona centro y centro-norte, pero probablemente vamos a tener una muy buena zafra, digamos, con más de 1 millón o 1.400.000 toneladas, digamos, que es de lo más alto en muchos años. Desde el punto de vista comercial, tenemos desafíos. Desde el punto de vista comercial tenemos desafíos. Va a ser un desafío comercializar una zafra tan grande para Uruguay, como habíamos anticipado antes. Aquí tenemos los precios del arroz en Houston han venido ajustando a la baja. Nuestros precios de exportación también se fueron ajustando a la baja. En 2021 los volúmenes exportados han bajado, digamos, fueron 27% más bajos en el periodo marzo-noviembre. En el periodo marzo-noviembre las exportaciones en dólares también bajaron. Acá, digamos, falta de contenedores, fletes marítimos altos están dificultando el negocio, ¿no? Como ustedes saben, en el mundo hay una distorsión de las cadenas logísticas muy grandes, digamos.
faltaban barcos, faltan contenedores, los contenedores no están en los lugares correctos, hubo un aumento muy fuerte del consumo de bienes. Debido a la pandemia, cuando la economía se empezó a recuperar, aumentó muy fuerte el consumo de bienes, y ese aumento del consumo de bienes genera una mayor demanda de contenedores. A su vez cambió el balance, digamos, de flujo de contenedores llenos versus contenedores vacíos. Todo eso dificulta mucho a las cadenas globales, y obviamente que productos que tienen bajo costo por tonelada son los primeros que pagan los efectos de estas distorsiones. 3 o 4 comentarios para terminar. Tenemos perspectivas de corto plazo muy favorables, a instancia de los precios de los commodities, y de que todavía tenemos un mundo de muy bajas tasas de interés y la economía mundial se está recuperando. Pero si uno levanta la mirada y se pone a pensar en el mediano y largo plazo, en Uruguay tenemos problemas. Tenemos que lograr crecer más, tenemos que lograr incrementar nuestra tasa de crecimiento tendencial. En los últimos 10 años, contemplando la proyección favorable de 2022, en los últimos 10 años, Uruguay creció solamente 1,3% anual. También eso es, digamos, es mucho mejor que Argentina y Brasil, que han caído, digamos, pero es mucho menos que el mundo, digamos, ¿no? El mundo va mucho más rápido que Uruguay. Estamos creciendo menos que Europa emergente. Digamos. Europa emergente son países que tienen un ingreso per cápita parecido a Uruguay. Estamos creciendo menos, digamos, ¿no? Y fíjense, cuando uno compara el PIB per cápita, en la década del 2015 al 2014, que fue tremendo auge de commodities, crecimos más, en PIB per cápita crecimos más que el mundo. Pero del 2014 para acá, realmente nuestros resultados han sido francamente malos. La caída del PIB de Uruguay en 2020 fue notoriamente mayor que la caída del PIB en el mundo, digamos, ¿no? Digamos, nos está yendo mal. Esa es la conclusión que tenemos que sacar. Y estamos, digamos, Uruguay tiene un problema serio de baja inversión. Acá tenemos 170 países y tenemos la inversión sobre PBI. Lógicamente acá hay algunos países que invierten muchísimo y es un poco raro que sea tan así, pero Uruguay está realmente muy abajo en lo que es inversión sobre PBI. En la década del 90 teníamos una inversión horrorosamente baja, abajo del 15%. Después hemos mejorado, hemos dado un salto. En el pico de 2014 llegamos a 20, pero acá teníamos la planta de Montes del Plata en construcción, y hoy estamos en este valor con la planta de UPM. Y plantas como la UPM Montes del Plata, digamos, no ocurren todos los días. Probablemente haya en unos años puede haber una inversión más en una planta de celulosa, pero es notorio que Uruguay le está faltando capacidad para atraer inversiones. La noción de que somos un país atractivo para atraer inversiones, digamos, es cierto cuando uno la mira en la región. Lo que pasa que mirarse con la región es horroroso. Piensen que, digamos, América Latina creció 0,9%, digamos, ¿no? Es la peor región. Seguramente si agarramos alguna zona de Medio Oriente que está afectada por guerras, le va mucho peor, o algún lugarcito de África también, digamos, pero es muy mala referencia a América Latina, y significa muy poco decir que somos atractivos en América Latina. La realidad es que lo que pasa es que los inversores del exterior dicen, no quiero invertir en América Latina. Esa es la primera cosa que dicen. Entonces, decirle somos atractivos en América Latina, la respuesta es, no nos interesa mucho América Latina. Entonces, realmente Uruguay tiene un gran desafío de reformas. Uruguay tiene que mejorar su educación. Los resultados que tenemos en educación son incompatibles con el alto nivel de PIB per cápita que tiene Uruguay. Uruguay es un país de ingreso medio, pero lo que obtenemos en educación no es de un país de ingreso medio. Tenemos que invertir más en infraestructura, tenemos que mejorar la calidad del gasto público. Nuestro gasto público está muy orientado a transferencias, gastamos mucho en seguridad social, gastamos muy poco en producir servicios. Nosotros gastamos poco en educación, gastamos poco en seguridad pública, gastamos bien en salud. En salud tenemos que mejorar la calidad, pero la cantidad es razonable, digamos, pero gastamos poco en educación, gastamos poco en seguridad pública. Después nos sorprendemos que los resultados son malos. Obviamente que no se trata solo de gastar más, pero gastamos poco. Tenemos que mejorar nuestras relaciones laborales, tenemos que hacer una reforma de la seguridad social,
falta competencia en los sectores de mercado interno, que llamamos no transables, y necesitamos tener una agenda de inserción internacional, necesitamos celebrar acuerdos de libre comercio, necesitamos tener una estrategia de facilitación del comercio. Es difícil hacer comercio exterior en Uruguay, tenemos muchas trabas, muchos costos, digamos. La inserción internacional no es solo TLCs, aunque los TLCs son una parte importante, y Uruguay es un país que avanza a un ritmo lento, digamos. Eso es un hecho, digamos, y es algo que tenemos que tratar de mejorar. Termino con algunos comentarios, digamos, ¿no? 2022, el 2021 la economía se recuperó, derramó positivamente en el empleo, eso es algo bueno. La economía va a crecer a un buen ritmo en 2022, en torno de 4%. El gobierno asumió el 1 de marzo y el 13 de marzo del 2020 tenía una pandemia, eso le sacó 2 años, pero es muy importante retomar una agenda de reforma. Estamos con muy buenas expectativas empresariales, hay que convalidar esas expectativas. Tenemos ajustes macros por delante, tenemos que llevar el déficit fiscal a 2,5 puntos del PBI, eso es técnicamente posible, pero implica que el gobierno acepte ir a las próximas elecciones sin expandir el gasto público, eso es políticamente difícil. Tenemos un buen contexto internacional, pero atención que el balance de riesgos se ha deteriorado, la inflación internacional es el principal riesgo que tenemos por delante, un escenario de más inflación con subas más fuertes de las tasas de interés complicaría el cumplimiento de los objetivos de la política económica. Tenemos una política económica que tiene objetivos ambiciosos, queremos que crezca el empleo, que crezca el salario real, que baje la inflación, que baje el déficit fiscal. Lograr todo eso, digamos, es francamente difícil. Si el mundo se complica, va a ser más difícil. Decía, el gobierno no avanzó en una agenda de reformas, la LUC ciertamente ha pospuesto también esa agenda. La reforma de la seguridad social es la primera que tiene que salir adelante este año, y estamos en este barrio complejo, digamos, ¿no? Un barrio complejo, que es un barrio que si uno lo mira en una perspectiva de mediano plazo, es un barrio que nos va a traer inestabilidad macro, es un barrio que nos debería generar bastante preocupación. Con eso, digamos, terminé la presentación y dejo un espacio para algunas preguntas. Bueno, gente, nosotros acá en la sala de la reunión presencial en Arrozal del Tigre tuvimos un problema de audio y infelizmente tuvimos que hacer un esfuerzo grande para entender las gráficas que estaban muy claras, muy didácticas, y agradecemos muchísimo a Pablo entonces por su contribución. Ahora tendríamos unos minutos, un momento para intercambio. Hay una pregunta en el chat, una pregunta de Martín Viera. A ver si se lee, María Noel. Las reformas que están pendientes pueden estar detenidas por el plebiscito de la LUC. ¿Considera que luego del 27 de marzo cambie algo? La reforma de la seguridad social está ciertamente detenida por la LUC. El gobierno no va a innovar hasta el referéndum. Razonablemente, si el gobierno gana la LUC, que parece el escenario más probable, se va a sentir como ratificado y va a sentirse con más fuerza para llevar adelante algunas reformas. Si el gobierno perdiera la LUC, la reforma de la seguridad social, yo creo que podría estar en peligro, digamos. Porque es una reforma que de por sí que es compleja, ¿no? Digamos, no hay buenas noticias para, digamos, las buenas noticias de una reforma de la seguridad social es para la sostenibilidad fiscal, pero no para las personas, ¿no? Las personas no visualizan ninguna buena noticia en que le suban la edad o que le bajen el sueldo básico jubilatorio o que le suban la tasa de reemplazo. Entonces,
Esa es una reforma que para que avance, el gobierno debería sentirse apoyado en ese referéndum. Francamente, después, el gobierno está trabajando en la inserción internacional, tienen en conversación un TLC con China, hay alguna otra conversación con Turquía, ojalá avancen. Está costando entender dónde están esas conversaciones, ¿no? Cuando uno mira, por ejemplo, las páginas del Departamento de Comercio de China, digamos, no aparece el TLC con Uruguay, digamos. El TLC con Uruguay parece una conversación que se está dando con el embajador de China en Uruguay, digamos. No, cuesta saber si China va a ir rápido, todavía tenemos bastantes dudas sobre dónde se va a parar Brasil, digamos, con este tema, digamos, ¿no? El ministro de Economía, Paulo Guedes, es un ministro que quiere hacer reformas, que quiere abrir la economía brasileña, que le parece bien que Uruguay negocie con China. Bolsonaro no es confiable, primero dijo que sí, después más o menos, y no del todo claro si China va a querer avanzar con Uruguay, si es con un enojo de Brasil. Yo soy optimista de que, digamos, de que tampoco a China le va a gustar que Brasil le diga lo que tiene que hacer, digamos, ¿no? Pero no está muy claro dónde estamos con ese panorama, digamos, ¿no? Y después no hay muchas otras cosas en la agenda de reformas, ¿no? Yo creo que esa es la verdad. El gobierno hoy no tiene una agenda importante de reformas, la política económica está enfocada en algo importante, que es bajar la inflación y bajar el déficit fiscal. Eso es importante, suma. Pero me parece que a Uruguay le está faltando empuje en las reformas. Eso pasaba en el gobierno anterior y creo que sigue pasando con este. Con lo cual, el desafío ese que planteaba es un desafío que no es fácil de resolver. Además, no hay ninguna reforma matadora, ¿no? Que uno diga, si yo hago esta reforma, ya está. Digamos, hay que hacer muchas cosas, ninguna tiene impactos rápidos, ninguna es la diferencia entre el día y la noche para poder sobreponernos a que estamos en una región como la que mencionábamos. Muy bien. ¿Alguna pregunta más a Pablo Rosselli sobre su exposición sobre el contexto económico? Aquí en el grupo que está acá, ¿surge alguna duda? Los que lograron escuchar. Luis. María, ¿tienes algún tema? Nosotros aquí en el grupo que está aquí en el Tigre vamos a hacer una conversación ahora después de la presentación de Cintia, y entonces si llegamos a tener algún tema pendiente con Pablo, nos comunicamos con él. De la audiencia que está conectada, ¿alguna pregunta? Bueno, una vez más entonces agradecemos a Pablo por su brillante exposición, y reitero una vez más que mismo sin audio entendimos bastante bien la presentación porque las gráficas estaban muy buenas y el puntero nos ayudó bastante a orientar el razonamiento. La presentación está siendo grabada, de todos modos. Sí. Sin duda, sí, está grabada. Un comentario desde Dambo, que nosotros un tema que conversamos con Pablo a los efectos de concretar la reunión era si podía aportarnos desde sus continuos análisis a nivel económico del sector algunos elementos que pudieran ver desde el punto de vista del contexto y de la política económica, qué factores podían estar influenciando, generando algunos efectos sobre el negocio, y bueno, fue bastante concreto en ese análisis, por eso creo que las conclusiones, y sobre todo en lo que habla del comercio exterior, están bastante claras. Bueno, muy bien. Entonces, pasamos a la segunda presentación. Perdimos algunos minutos al principio, entonces no vamos a perder más ahora. La invitamos a Cintia Martínez, que va a hacer algún comentario sobre las inversiones, nuevos horizontes y nuevos desafíos de Dambo en estos tiempos post-COVID. Quedé pensando que el post-COVID no es tan post-COVID así, pero bueno, lo entendemos de esa forma. Entonces, y nos gustaría, ese es nuestro
nuestro ánimo. La invitamos a Cintia entonces a hacer su presentación. Bienvenida, Cintia. Bueno, gracias a todos, gracias por todos los que nos están acompañando, fundamentalmente gracias a Pablo por la brillante exposición que nos pudo presentar en estos minutos y que realmente uno se queda con un montón de ganas de seguir conversando, pero sin duda vamos a tener más oportunidades como esta para seguir intercambiando y entendiendo, porque nos trae a tierra temas que son tan relevantes y que, bueno, son tan importantes para todo lo que venimos haciendo. No sé si están viendo bien la pantalla que estoy compartiendo. ¿Se ve bien? Sí, se está viendo bien, Cintia. ¿Y el sonido perfecto? Sonido perfecto. Acá bajito, Buenísimo. pero perfecto. Buenísimo. Bueno, la idea hoy es hablarles un poquito, también partiendo un poco de lo macro y llegando a lo que es la estrategia de Dambo hoy y de la nueva planta de almacenamiento que estamos construyendo, un poco cuál es nuestra idea estratégica también con esa base económica que vieron al principio y que venimos apoyándonos durante este último tiempo junto a Exante y también junto a nuevos colaboradores que se han integrado a nuestro equipo. Y bueno, la idea era compartir con ustedes también desde el macro, desde los nuevos horizontes que se nos vienen presentando para la gestión, qué nuevos desafíos venimos enfrentando como empresas y qué estrategia está tomando Dambo para poder ayornarse a todos esos cambios. Y finalmente mostrarles un poco lo que venimos implementando ya del proyecto de la planta de Dambo 33. Ese es un poco el contenido por el que voy a pasar. Decirles que a nivel de gestión, no está de más decirlo, pero es seguro que lo sienten, estamos en un momento bastante complejo porque sin duda la volatilidad es algo que está al corriente del día, las incertezas nos apremian todos los días en cada movimiento que vamos a hacer, tanto dentro de las organizaciones como dentro de nuestras propias vidas. La complejidad de las relaciones y de las negociaciones frente a todas estas cuestiones que fueron brillantemente mencionadas desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista ambiental, nos hace que estemos en un momento de gran ambigüedad. Y todo esto, que muy bien lo llaman como mundo VUCA en el mundo de la gestión, o MUBUCA en Brasil, que lo tornan como divertido para sacarle un poco esa presión que tiene este mundo tan incierto, las empresas se ven tomando decisiones que las lleven a trabajar con esa volatilidad de una forma de poder adaptarse, porque pasamos de seguir planes a dar respuesta ante cambios de forma ágil y rápida. Frente a las incertezas de todas estas cosas que están pasando, del mundo como se nos viene presentando y de los cambios, tanto de la transformación digital como de todo lo demás que viene pasando, nosotros vemos que tenemos, que venimos pasando de una negociación más contractual a una relación con el cliente donde tenemos que estar más cara a cara, ese tete a tete, donde necesitamos estar cada vez más cerca, porque es muy fácil perderse en la cantidad de medios de comunicación que existen, pero que en verdad pierden muchas veces la esencia de lo que queremos comunicar, de cómo queremos comunicar, de lo que necesitamos hacer para hacer frente justamente a esas cuestiones que nos vienen apremiando. Entonces, frente a esa incerteza, la reciprocidad que se da en ese cara a cara, en ese estar más cerca de las cosas que están pasando y con foco en aquello que nos está interesando para poder resolver los problemas, parece como muy importante. Y ahí estamos hablando de la relación con la gente y de la relación con el cliente. Para este mundo complejo también necesitamos un cambio de actitud muy fuerte porque estamos pasando de procesos y herramientas que venían de un modelo más tradicional con sus tiempos
a interacciones mucho más rápidas, a interacciones mucho más, conexiones más rápidas, que están facilitadas de alguna forma por todo lo que la tecnología nos trae a través de la innovación, pero que tenemos que tener mucho cuidado, porque eso también trae riesgos, de pensar que lo nuevo por lo nuevo está bueno, y no siempre lo nuevo por lo nuevo está bueno. Lo escuchaba el otro día en una charla de innovación en el Congreso en Río, hace pocos días, y donde un brillante expositor decía, cuidado, la innovación es fundamental, pero tenemos que tener cuidado de no hacer lo nuevo por lo nuevo, porque tenemos que pensar que lo nuevo, por más que sea nuevo, es apenas nuevo, y no siempre es algo que nos va a ayudar en nuestros negocios. Y por eso es muy complejo y necesitamos tener una actitud donde las interacciones permitan que nuestro discernimiento se aprimore de cierta forma para poder sí identificar aquello que es una innovación que nos va a poder traer buenos resultados. Y para eso tenemos que estar muy atentos, porque este mundo es muy ambiguo, y lo que está pasando es que la documentación extensiva, la cantidad de registros que tenemos que hacer para muchas cosas, nos están pasando por arriba, de cierta forma, como una avalancha que no más es posible, y en eso sí podemos afianzarnos a usar las herramientas, las tecnologías, la sistematización de la información, para que nos traiga esa funcionalidad necesaria para salir de ese mundo ambiguo y poder tener en tiempo real, en tiempo y forma, esa información que necesitamos para tomar las mejores decisiones. Entonces eso es un poco el panorama que nos apremia y que nos pone ansiosos, y de los cuales, con mucha propiedad, en el libro Ejecución, Ran Yaran, que es uno de los mayores líderes actualmente en cuanto a consejero como asesor de negocios a nivel internacional, lo deben de conocer porque es muy conocido, y él trae como desafío de las organizaciones hoy actuar de manera ágil, rápida, innovadora y con conocimiento continuo del cliente. Esas son las premisas que no podemos perder de nuestro foco cuando estamos gestionando nuestros negocios, sea en el medio del agro, sea en la industria, sea en el comercio, sea en los servicios, sea en las ONGs y organizaciones del tercer sector, sea en el gobierno. Necesitamos respuestas ágiles y rápidas, pero cuidado, porque la agilidad no es hacer esa correría de salir desesperados sin saber para qué lado vamos. Entonces tenemos que estar conscientes de lo que estamos haciendo, y eso nos exige una atención bastante más fina en cuanto a lo que estamos haciendo. Y por eso necesitamos cada vez más estar más mancomunados con nuestros pares, con los distintos actores que forman los ecosistemas, como es el ecosistema Dambo, dentro de donde encontramos personas que están realmente, los productores, nosotros, ustedes, encontramos las instituciones financieras que también nos están acompañando, encontramos a los clientes, consumidores que también de alguna forma nos relacionamos a diario, nuestros colaboradores, los propios socios directores de la empresa, las instituciones que nos vienen haciendo un excelente aporte en todo lo que tiene que ver con nuevas cosas innovadoras dentro de proyectos como son los que estamos actualmente participando a través de ANI, a través de la Fundación Latitud, a través de INACE, a través de INIA, a través del propio LATU, y a través de instituciones como la Cámara de Industria, que también venimos haciendo ejercicios de Open Innovation, donde estamos trabajando la innovación a partir de colaboración con otros actores del medio académico, para poder generar insumos y poder mejorar esta gestión que nos está premiando y que no estábamos preparados, por lo menos lo digo desde mi punto de vista. Son 30 años en Dambo donde lo que vi en estos últimos 2-3 años no lo veía, 4 años no lo veía en los 26 años anteriores. Entonces, es algo que nos está realmente cambiando las reglas del juego, que nos cambió ya las reglas del juego y que necesitamos estar prontos para eso. ¿Y Dambo qué hace en relación a eso, con todas esas cosas?
Dambo formuló su estrategia y ya la venimos trazando desde el año pasado, de acuerdo a cómo nosotros estamos estructurados. Dambo tiene, a diferencia de una multinacional, que evidentemente no somos una multinacional, pero a diferencia de esas estructuras con una jerarquía, digamos, más piramidal, Dambo actúa más en una forma de red, donde ella tiene, a veces hasta se ríen porque no tenemos grandes cargos definidos, pero eso es por una política interna que nos hace estar más, digamos, en tiempo real, liderando procesos cuando esos procesos tienen que ver con nuestras competencias. Entonces, más que escalones jerárquicos, y ustedes lo ven porque el contacto con los directores de la empresa, con los socios, es muy fácil, digamos, en el sentido de que están muy próximos porque están trabajando activamente. Entonces, es como una estructura más así, en esta idea que les muestro, y no tanto en estructura, digamos, de organigrama funcional. Nosotros acá tenemos los 3 procesos principales que actúa Dambo, que es el proceso agrícola, el proceso industrial, el proceso comercial, y el proceso de soporte, que es el proceso administrativo, donde encontramos todas las demás actividades que desempeñamos fundamentalmente en los escritorios en Rivera, pero también en las oficinas y escritorios que tienen los chicos en las diferentes plantas. Lo que hacemos entonces y lo que tenemos como estrategias en este momento es, a nivel comercial, diversificar más, descubrir nuevos mercados, estar atento a los nuevos modelos que se están planteando a nivel de comercio internacional, encontrar formas de dispersar un poco más nuestra cartera de clientes, nuestro portfolio de clientes, para que realmente podamos llegar a más mercados y a más clientes dentro de esos mercados. Les confieso que no es una tarea fácil, pero Dambo se viene empeñando muchísimo y evidentemente que en algunos momentos ella está aprovechando oportunidades que se están dando en el mercado y que, bueno, son oportunidades que las ha podido aprovechar para consolidarse y afianzarse en las exportaciones. Ha hecho eso a través de los trading, ha hecho eso a través de la incorporación de nuevos productos, como es el caso del maíz, que se ha hecho algún trading en ese producto, puntualmente ahora más cercano a arvejas, en un volumen menor, pero entonces está haciendo ejercicios para no quedar parada, porque como les decía anteriormente, esa agilidad nos hace que estemos atentos y no encasillarnos en una única cesta todos los huevitos, porque si nos caemos, la probabilidad es que se quiebren todos y nos quedemos sin actividad, o por lo menos tengamos que tomar medidas de retracción importantes, y es lo que no queremos, porque la idea de Dambo es consolidarse, afianzarse, y sí, cuando estemos pisando firme el escalón, dar un pasito más adelante y hacia arriba. Entonces, la idea, como decimos siempre, es adelante y arriba, porque la idea es evolucionar, como escalón o como espiral, pero evolucionar en fin. A nivel industrial también, y voy a detenerme un poquitito después, pero decirles que estamos haciendo muchas inversiones. Dambo nunca paró de invertir en los últimos 7, 8 años, si no me equivoco, hasta un poquito más. Veníamos haciendo una inversión por arriba de $1 millón anual en las diferentes infraestructuras industriales, y ahora con la planta nueva ya estamos hablando de más de 7 millones que vamos a invertir justamente para poder seguir consolidando este crecimiento y esta aproximación con los diferentes actores que nos vienen apoyando y que vienen trabajando junto a nosotros con un buen ímpetu en todos estos años. A nivel administrativo, decirles que, bueno, primero le digo agrícola, porque agrícola en realidad sé que lo van a seguir trabajando a partir de las reuniones individuales que vayan teniendo en los diferentes lugares, pero decirles que un nuevo modelo de negocio está así afianzado, y ese nuevo modelo de negocio ustedes ya lo están percibiendo, porque toda esa transformación digital, que como ven ahí en el centro, es como el paño de fondo de todas las actividades que Dambo viene haciendo. Es el paño de fondo donde está el papel de fondo, donde venimos desempeñando actividades a nivel comercial, a nivel industrial, conectando a través de un único sistema de información todos los granos que circulan a través de Dambo en las plantas,
sean de Dambo, sea de terceros que también participan de nuestras acciones. Decirles que también venimos haciendo una incursión interesante en la parte de seguridad de la información, también como papel de fondo, y eso por la incorporación de un nuevo equipo en la parte de TI de Dambo, que viene trabajando activamente en estos temas. Decirles que tenemos una agenda importante y que va a ser más importante aún, que ya la veníamos haciendo desde el año 2009, una agenda que tiene en cuenta el medio ambiente, una agenda que tiene en cuenta el activo social de Dambo, que es toda la comunidad y las comunidades alrededor de donde estamos, y siempre estamos haciendo actividades con ella. Y también se viene un esfuerzo grande y se está haciendo ya en la cuestión de la gobernanza para garantizar que todas las acciones que Dambo viene haciendo no se pierdan en el futuro, porque como les decía, el futuro llega muy rápido, el futuro ya es hoy, y por eso tenemos que plantar las semillas para poder cosechar. Innovación es sin duda uno de los matices que viene acompañando a Dambo por necesidad absoluta, pero también porque es una tendencia y no podemos negarla. Con los cuidados que les digo. Nosotros llegamos hasta aquí por nuestra idiosincrasia, por nuestra forma simple de ser, por nuestra forma del contacto directo, y eso lo queremos innovar, pero no lo queremos perder. A nivel administrativo, para decirles algo más que me parece importante, es que venimos trabajando con la automatización de los procesos. Eso también apoyado muchísimo en ese equipo de TI que tenemos y que sin duda va a crecer porque es cada vez más necesario. Y bueno, decirles que estamos apoyados mucho también en el aumento de las competencias, tanto nuestras como de todas las personas que participen de nuestro ecosistema. Y por eso, más que nada, los quiero invitar a que sepan y conozcan algo que es muy interno todavía, porque recién lo aprobamos ahora en diciembre junto a LHQA, que vamos a estar trabajando durante 3 años, ya cerramos un ciclo de capacitaciones durante 3 años con un plan para desarrollo de competencias, con 3 focos, para que ustedes vean cómo realmente esa agenda ESG y todo esto que le vengo diciendo como estrategias no están perdidas, ellas se apoyan fuertemente en capacitaciones de todo nuestro equipo y de todos los actores que se quieran sumar a esto, por eso se los comunico ahora. Vamos a tener un primer año muy enfocado en todo lo que tenga que ser con cómo atender a los ODS de la ONU, los 17 objetivos globales que tiene ONU para el desarrollo sostenible, y vamos a estar trabajando intensamente durante el primer año en todos los temas ambientales, en todos los temas de responsabilidad social, de objetivos del desarrollo sostenible, huella hídrica, huella de carbono, huella del producto, para poder entender mejor todo esto e ir metiéndonos en el tema en las medidas de nuestras posibilidades y de nuestras capacidades para poder atender a los requisitos a nivel mundial. En un segundo año vamos a detenernos con mayor énfasis en la seguridad de la información, porque si bien lo estamos haciendo, creemos que partir hacia una certificación en la norma 27001 también nos puede ayudar, por lo menos si no implementarla y certificarla definitivamente sí actuar dentro de sus parámetros. Entonces vamos a tener también, estar muy fuerte en eso para asegurarnos nuestros datos y también los datos de todas las personas que trabajan dentro del ecosistema Dambo. Y no vamos a descuidar nunca, obviamente, que eso lo hacemos todos los años, pero con un refuerzo que ya lo tenemos previsto para el tercer año también, porque eso es una cosa que es de nuestro cotidiano, lo hacemos todos los años, pero queremos hacer algunos cambios, inclusive por nuevos nichos y por nuevos mercados también, a nivel de inocuidad alimentaria. Entonces, un poco presentarles eso, que es el paño de fondo que sustenta lo que les decía acá de las estrategias de Dambo de desarrollo de las competencias. Y ahora sí voy para la parte de la nueva planta, en 33, desafío gigante que estamos enfrentando, porque en el papel todo funciona muy bien, pero nos vimos realmente bastante trancados durante un buen periodo, varios meses, por las cuestiones legales, por las habilitaciones, por las documentaciones de los diferentes actores, en fin.
Algo que pretendíamos comenzar ya a fines de julio, inicios de agosto, lo terminamos posponiendo muchísimo por cuestiones, como les decía. Entonces, realmente no vamos a llegar con los tiempos dentro de los planes que los teníamos previstos. Tuvimos la suerte de encontrar un lugar adecuado, cerca de la zona este, o sea, en la zona este, pero cerca de nuestros productores, de las personas de nuestros clientes, de personas como ustedes que hacen parte, muchos de ellos, de ese lugar, de ese ambiente. Y bueno, nos sentimos felices porque logramos encontrar 30 hectáreas muy próximas de la Ruta 18, muy próximas también del pueblo Rincón, lo que va a hacer que bueno, estemos como mucho más cerca de toda esa gran área productiva del país, tan importante para el arroz, para el sector arrocero en todo el país. Entonces, eso nos deja muy felices, porque pudimos sin duda, bueno, llegar a ese lugar. Para Dambo es un paso gigante. Como les decía, ahora en febrero estaremos cumpliendo 30 años, y cumplir 30 años con un pie en 33 nos hace sentir muy felices, y como que es un excelente regalo de cumpleaños. Ahí también les quiero presentar un poquito de cuál es el proyecto. Nosotros en este momento estamos construyendo la primera fase, que son 4 silos, los que están resaltados en el color, pero ya tenemos todo el proyecto para duplicar eso, y evidentemente estamos tomando todas las precauciones para que cuando necesitemos hacer y cuando podamos hacer esa duplicación, hayamos previsto la mayor parte posible de cosas que tenemos que tener en cuenta, porque hasta ahora Dambo ha sido una empresa que se ha venido desarrollando sobre la marcha, y que ha partido de cosas que ya tenía y fue haciéndolo a partir de un núcleo, como por ejemplo en la querencia, la base de la estancia, entonces el galpón de la esquila, entonces ahí se fue instalando cosas alrededor, y como que se fue armando la industria en base a una estructura ya existente, y eso trae cosas buenas, porque se aprovechó mucho de lo que ya teníamos, y eso es una forma más económica y una forma, digamos, más particular de Dambo de trabajar, pero al mismo tiempo nos trae problemas cuando queremos pensar en expansiones, cuando queremos pensar si era el mejor lugar, cuando queremos pensar si habíamos dejado previsto para los nuevos cambios que se vienen con las tecnologías que cada vez cambian con mayor velocidad. En este caso estamos tomando los recaudos para tratar de que todo sea lo de punta, o por lo menos lo más próximo a lo que se está teniendo como de punta en el mercado, mirando calidad, mirando también, obviamente, las capacidades que necesitamos, y bueno, y también el desempeño de nuestras particularidades como empresa. Pero decirles que es un proyecto que está siendo muy pensado, que esta es un poco la vista de cómo va a ser desde la ruta, desde la entrada, cómo va a estar dispuesto, y nuestra idea es que, bueno, en algunos meses ya lo tengamos finalizado, o por lo menos esta primera etapa ya funcional. Acá mostrarles lo que era el campo de batalla de las primeras incursiones cuando se empezó, que se descargaron todos los materiales, más de 50 camiones de materiales para la obra. Realmente parecía un campo de guerra, y más aún con el tema de que justo nos tocó los meses de agosto, septiembre, lluvias intermitentes, interminables en realidad, que nos dieron bastante trabajo para iniciar justamente la parte de excavaciones, y en fin, además de todo el tema de las habilitaciones que les decía. Pero bueno, lo bueno es que ya está en curso, ya se empezó, ya ahí ven el rompecabezas que significa una planta de almacenamiento. Entonces, queremos apenas compartirlo para que, bueno, vayan viendo las dimensiones de lo que es y del esfuerzo que ustedes muchos ya la conocen, porque ya pasaron por esto, hoy la estamos viviendo nosotros.
Acá un poco de cómo está ya en esta semana, últimas fotos que he recibido. No quiero tampoco aburrirlos con todo esto, pero simplemente para mostrarles que del proyecto, del sueño, del plano, ya está tomando cuerpo, ya está en 3D y ya estamos realmente logrando visualizar lo que va a ser esta planta de almacenamiento. Acá les traigo algunos números que me parece importante compartirlos. El área total del predio, como ya lo mostré, es 30 hectáreas, pero el área que va a ser ocupada por la obra, con caminaría, en fin, es aproximadamente, más o menos, 5 hectáreas. O sea, tenemos un espacio grande también para crecimiento, para poder hacer más cosas en el futuro, y ya estamos previendo eso. La capacidad de recibo va a ser de 120 toneladas hora, y estamos previendo una capacidad de secado de 570 toneladas de arroz seco día total. La capacidad de almacenaje estático en esta primera etapa, como les contaba, es de 20.000 toneladas, porque son 4 silos de 5.000 toneladas cada uno. Y también la parte de los galpones va a tener una dimensión de esa parte del centro logístico de acopio de 2.000 metros de galpones. ¿Tá? Entonces, esto es un poco cómo está dimensionada la obra nueva, que, bueno, que ya está en curso, que estamos todavía con una pizquita de esperanza de que podamos tener algo, pero estamos más inclinándonos a que va a ser para la otra zafra su habilitación a pleno para que pueda realmente estar funcional. Pero bueno, vamos a seguir haciendo el esfuerzo como si fuera para mañana, porque es nuestra forma de trabajar, con agilidad, con rapidez, pero sin correría. Estamos tratando de hacer las cosas bien hechas para que justamente podamos brindarles cada vez más a todos los actores que hacen parte de esta familia, gran familia Dambo, las mejores instalaciones posibles a nuestro alcance. Y bueno, y con eso me quiero despedir, diciéndoles que la estrategia de Dambo que nos trajo hasta acá es justamente agradeciendo a toda la confianza que hemos recibido, y por eso hemos crecido, de todo el sector arrocero, de todos los actores, sin excepción, porque estoy hablando inclusive de la competencia. Tenemos un buen trato con la competencia, y eso también nos ha hecho sentirnos fuertes suficiente para seguir emprendiendo y consolidando nuestras acciones desde el interior, desde nuestra simplicidad, hacia todo el país y hacia todos los países que estamos llegando, muy ayudado por ustedes, por todos los que hacen parte, por todos los productores que están acá, que sin duda sin el esfuerzo que sabemos que es brutal, no estaríamos acá. Y bueno, y creemos que toda la confianza nace justamente en ese respeto por ese pasado que compartimos, y por eso nuestra estrategia es que debemos liderar el cambio sin cambiar nuestra esencia. Esa es nuestra visión, eso es nuestro espíritu, y nos queda nada más que agradecerles y desearles una excelente jornada a los que se quedan trabajando y un excelente retorno a sus actividades a los que se van, pero con la seguridad de que Dambo va a estar siempre acá y trabajando firme para poder llegar cada vez mejor a todos ustedes. Así que muchísimas gracias.